8 de la mañana, 21 minutos, Gio. Hemos estado muy pendientes de cada uno de los anuncios, el discurso que emitió el presidente Gustavo Petro desde la COP28, una de las cumbres que brinda y presta toda la atención sobre el cambio climático, la crisis climática que atraviesa el mundo, y desde allí el primer mandatario de los colombianos pues generó diversos anuncios, esto en materia de transición energética y también la atención a la crisis climática. Hoy en Revista de la Mañana vamos a hablar precisamente de esos anuncios, los alcances y la importancia que generan estas plataformas mundiales para nuestro país, y por eso a esta hora vamos a saludar a Carlos Fonseca, quien es magíster en sistemas ambientales urbanos, también magíster en economía y doctor en geografía, además de muchos otros aspectos que hacen parte de su hoja de vida y lo convierten en una persona idónea para hacer este análisis. Profesor, buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación que siempre será honrosa y grata. Bueno, empecemos hablando precisamente de esos dos puntos que son claves, son esenciales y que nuevamente hacen parte de esta agenda mundial del presidente Gustavo Petro en estos escenarios como la COP28, y es ese llamado a la transición energética, la transición a energías limpias y también la atención a la crisis climática que desde allí pues mencionó el presidente Gustavo Petro. Colombia continúa avanzando y trabajando por ello. Eh, Efectivamente, el presidente invitó a dos cosas que sabemos. Primero, una se refirió al caso de Colombia, que había decidido durante su periodo de gobierno no explorar más, y especialmente hizo referencia pues al fracking, pero no explorar más hidrocarburos, porque además tenemos una cantidad de contratos vigentes que están en curso y de los cuales se espera que salgan algunos resultados positivos. Pero igualmente el presidente se une a un grupo de países que deciden también que no es necesario seguir explorando, es decir, se une ya a un clamor internacional. Fue por eso sorprendente un poco las declaraciones del presidente de la COP28, porque en primer lugar puso sobre la mesa la discusión sobre la ciencia, que no hay ciencia suficiente para demostrar que hay cambio climático, fue una de sus expresiones, eh, y la otra que si se suspendiera la producción petrolera, entraríamos a la edad de las cavernas. Yo creo que esperábamos de los Emiratos Árabes una posición de liderazgo más interesante, sin lugar a dudas. Esperábamos que hubieran dicho, vamos a asignar el 1% de las ventas brutas del petróleo mundial para un fondo, para el fondo de daños y pérdidas. Eso hubiera sido maravilloso cuando uno ve la facturación anual de todas estas grandes compañías, Aramco y demás, se da cuenta de que el 1% es mínimo frente a lo que ellos obtienen de ganancias, unas ganancias gigantescas, pero no pasó así, o esperemos todavía antes de que se termine que haya algún anuncio de ese carácter, porque hasta el momento lo único que podríamos decir es un balance negativo. Profesor, con los buenos días. Bueno, son 6 propuestas que hacen parte también de la posición pues que va a tener, digamos, durante esta COP28, bueno, esas 6 propuestas de Colombia. Y me llama mucho la atención algo que usted mencionaba y es la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños, ¿no? Que por supuesto pues es un mecanismo necesario para que los países vulnerables pues tengan los recursos suficientes también para enfrentar esos embates del cambio climático. Sin embargo, pues hablemos un poco de ello porque con respecto a esos objetivos, esas metas claras, que por supuesto pues que puede tener Colombia allí. Realmente el Fondo de Daños y Pérdidas es insuficiente a todas luces, porque se habla del orden también de unos 100 mil millones a 1 billón de dólares,
y cuando se compara con los daños que estamos teniendo alrededor del mundo y especialmente los países situados en el hemisferio sur, se da cuenta uno de que $1.000 millones no alcanzan. Son muchos más los daños y hacia el futuro debemos esperar muchos más daños. Por eso hubiéramos esperado, y todavía podría suceder dentro del marco de la COP, que haya una decisión o una propuesta de los países productores de petróleo, exportadores de petróleo, en el sentido de que, por ejemplo, el 1% de sus ventas sea destinado al fondo de daños y pérdidas. Eso estaría un poco menos mal que lo que se ha hablado hasta el momento, porque tenemos una experiencia lamentable, y es que hay otro fondo que existe de carácter voluntario de $100.000 millones que viene desde el Acuerdo de París, al cual tenían que ponérsele $100.000 millones anuales, y en el mayor de los casos ha llegado a 70, incluso ha habido del orden del 12% el valor que realmente se le ha puesto a esos fondos. Entonces yo esperaría que esta COP28 tuviera una dimensión de grandeza cuando los países productores de petróleo manifiesten con fuerza que estarían dispuestos a poner un porcentaje de sus ganancias para ese fondo de daños y pérdidas. Profesor, hay un punto en el cual el presidente Petro se refirió exactamente a pues no conceder más contratos de exploración. Sin embargo, sí se respetarían entonces los que están vigentes. Sin embargo, desde allí me genera duda los anuncios que presentó días atrás, en el cual afirmaba que PDVSA podría tener una alianza, Ecopetrol podría tener una alianza importante en materia de exploración con PDVSA, y desde allí entonces esto no generaría un poco una contradicción sobre este tema de la exploración de hidrocarburos, que no sé, en Colombia es distinto, pero se estaría llevando esa contradicción con la exploración. Bueno, la verdad, no se nos olvide que, por ejemplo, hoy Ecopetrol tiene alianzas en los Estados Unidos para explorar con fracking. Es decir, hoy existen esas alianzas, y no se les olvide también que desde el año 2007 hubo un acuerdo entre el gobierno Uribe y el gobierno de Chávez para exportar e importar gas e hidrocarburos entre Venezuela y Colombia. Existe un gasoducto, el Ricaurte, que funciona, tiene que repararse, pero durante 7 años Colombia mandó gas para Venezuela, y esperábamos también entonces poder importar. Existen, no es que se nos esté ocurriendo ahora. Sin embargo, hay que hacer 3 consideraciones para tenerlas presentes. La primera es que eh, creíamos algunos que los costos de producción de Colombia del petróleo eran más altos que los de Venezuela, pero aparentemente hoy los costos de producción en Venezuela son un poco más altos. Entonces no convendría tanto. Segundo, es un crudo pesado. Venezuela tiene hacia el occidente el Golfo de Maracaibo crudos livianos, pero se le han ido agotando porque los requiere para mezclarlos con los crudos pesados y poderlos extraer, los crudos del Orinoco. Entonces no es tan sencillo. Sin embargo, en el supuesto de que los costos dieran, costos de extracción y de transporte, bombeo y demás, no lo deberíamos descartar, porque lo que sí es cierto es que en Venezuela tienen alrededor de 305 billones de barriles de petróleo, mientras que nosotros somos mucho, mucho menos que eso. Venezuela es, sin lugar a dudas, hoy la reserva más grande de petróleo en el mundo. Habría que ver si bajo las circunstancias actuales de comercio y de limitaciones que impusieron los Estados Unidos acerca de las exportaciones de petróleo de Venezuela, se diera el caso de que pudiéramos utilizar el petróleo venezolano para cubrir nuestra propia demanda nacional, y pudiéramos dedicar lo que nosotros producimos aquí para las exportaciones. Eso podría ser un escenario. Es decir, que lo que consumamos localmente
llegáramos a un acuerdo con los venezolanos a un precio muy razonable, porque de hecho ellos le han dado precios muy razonables a países como China o Cuba y podríamos entonces tener la disponibilidad de nuestro propio petróleo para exportarlo. Eso podría ser interesante. Otro de los temas claves de este año y donde también pues se espera decisiones importantes es la agenda de financiamiento climático. Es decir, pues digamos con cuánta plata contamos, cómo se va a ejecutar ese recurso también para cumplir con las promesas climáticas. Profesor, y sobre este tema también es importante mencionar que durante la COP15, ¿no? En el 2009, allí también se definieron que los países que tenían mayores ingresos pues iban a transferir 100.000 millones de dólares anuales hasta el 2020 a los países que tenían pues menores ingresos. Esta meta, como pues pudimos ver, también pues fue ampliada hasta el 2025 en el Acuerdo de París, pero ahora pues ese monto pues no se ha logrado. Así que bueno, en ese sentido, ¿con cuánta plata contamos pues para que logremos cumplir con esas promesas? Ahí está lo grave. No se han cumplido lo que era unos aportes voluntarios. En cambio, este fondo de daños y pérdidas tiene una connotación que es más, si se quiere, de reconocimiento de la culpabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo veo con dificultad, excepto que hubiera una toma de decisiones de los países exportadores de petróleo que no la veo por el momento factible, de decir, vamos a dedicar el 1% o el 2% de las ventas, como ya lo mencioné, de las ventas de petróleo anuales a nutrir ese fondo de daños y pérdidas, pero no lo vemos todavía. Por el contrario, están estas expresiones del presidente propiamente de la COP28, en donde dice que no hay solidez científica para sustentar la teoría del cambio climático, lo cual es un error imperdonable. Nos ha dejado muy sorprendidos porque lo que se ha ido construyendo durante años con el IPCC es precisamente la certidumbre científica de que ese fenómeno está sucediendo y cada vez más con elementos muy valiosos. Para mencionar uno solo, por ejemplo, lo de los ríos voladores, que el científico Nobre, el brasilero, nos ha demostrado que se están acabando los ríos voladores que traen el agua desde el océano Atlántico hasta los Andes por la deforestación, por ejemplo, de la Amazonia y también por el cambio climático. Todo eso son evidencias muy sólidas de lo que está pasando y es la ciencia, la mejor ciencia la que está disponible para demostrarlo y lo pone en duda el presidente de la COP28. Eso es muy grave, ese negacionismo es muy grave. Profesor, también dentro de los múltiples anuncios que presentó el presidente Gustavo Petro, hay un tema que definitivamente Colombia espera o tiene esa expectativa de convertirse en potencia y es en el turismo verde, en un turismo ecológico y observador. Y en ese sentido me gustaría preguntarle también en cómo vamos en ese camino, cómo se visibiliza precisamente en la potencialidad de Colombia en convertirse en esta alternativa de turismo que pues, sea completamente sostenible, amigable y que de alguna forma también contribuya a todas estas necesidades de transformación en temas ecológicos. Ese es un gran tema y me parece muy afortunado que lo toques. Ese y otro tema que ya mencionaré. El turismo ecológico es una opción muy interesante. Uno diría, bueno, pero eso genera muchos viajes de avión y demás, pero realmente nosotros, Colombia ha seguido subiendo el número de personas que llegan al país. Tenemos que invertir mucho más en eso. Pero en relación con los combustibles, no se les olvide a ustedes que Colombia tiene con Chile una opción muy interesante y es la de los vientos. En Colombia nosotros podemos tener vientos hasta de 15 metros por segundo en la zona marina entre Barranquilla y Santa Marta. Tenemos vientos y eso nos permitiría producir, como ustedes bien saben, por electricidad hidrógeno verde y con el hidrógeno verde podríamos producir metanol y el metanol es la base de las gasolinas y diésel sintéticos. Colombia sí debe marchar muy fuertemente hacia la producción de combustibles sintéticos para la exportación, pero
teniendo en cuenta, y en eso sí debemos ser no solo una transición energética limpia, sino justa, que las comunidades locales que nos van a ofrecer sus territorios deben también tener el derecho de mejorar su calidad de la vida, de su dignidad de la vida. Yo creo que en ese sentido estamos avanzando sin lugar a dudas, pero tenemos que acelerar mucho más. Lo que nos preocupa es la falta de aceleración. Y en eso un llamado muy respetuoso al gobierno es que podemos avanzar mucho más rápidamente si nos proponemos coordinar entre las entidades. También hay un punto, profesor, en el cual el presidente Gustavo Petro señaló que es necesario y que Colombia va a trabajar precisamente en cambiar las divisas fósiles por divisas limpias. Y desde allí me queda esa duda de justamente cómo se manejaría o cómo se realizaría esa transición y a qué se refiere precisamente ese traspaso de las divisas fósiles a divisas limpias. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos 3 caminos. Primer camino, necesitamos mejorar mucho más el ahorro y el uso eficiente de energía. En Colombia el 60% de la energía podría mejorarse su uso. Desperdiciamos mucho. Eso es el primero. Segundo, el presidente y el Plan Nacional de Desarrollo nos propusieron las comunidades energéticas. Esa propuesta es muy interesante. En muchos barrios, en comunidades aisladas e interconectadas a la red, podemos instalar celdas fotovoltaicas en los tejados, en los techos de las casas y administrar para que primero nos cueste menos la electricidad y en segundo lugar no sobrecarguemos tanto las redes. Ese es muy importante. Y el tercero es con investigación, con ciencia, tecnología e innovación, que ha sido desafortunadamente una muy pobre inversión en Colombia. Tenemos que trabajar sobre las energías verdes. Ya acabo de mencionarlo, el hidrógeno verde es un rubro muy interesante que nos permitiría exportar, pero también para nuestro propio consumo, porque podríamos hacer metanol y el metanol podría utilizar las redes existentes de tal manera que no tengamos que hacer inversiones demasiado costosas, pero avanzaríamos en el reemplazo de los combustibles fósiles. Hay otras, sin lugar a dudas, microcentrales hidroeléctricas, pequeñas centrales hidroeléctricas, pero bien diseñadas para no afectar las corrientes de agua ni a las comunidades locales y volviéndolas socias también. Todo eso tenemos que trabajarlo en todas esas dimensiones. Estábamos al diálogo con Carlos Fonseca, una persona que definitivamente conoce Gio al detalle y a fondo todo lo que representan los temas ambientales en el país y pues haciendo este análisis de ese escenario que se vivió allí en la COP28. Tras el discurso del presidente Gustavo Petro, las múltiples reuniones que ha mantenido también el presidente allí desde Dubái. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. A ustedes muchísimas gracias, siempre estaremos muy felices de participar con ustedes. Un abrazo muy grande. Igualmente, ya son las 8 de la mañana, 39 minutos, seguimos al aire en Revista de la Mañana. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.